Con el desarrollo del flanco, blanco busca control central hipermoderno y mantiene el equilibrio dinámico. Negras imitan el enfoque de blancas, desarrollando un caballo y preservando el equilibrio dinámico. El fianqueto blanco aumenta el control de casillas centrales oscuras y mantiene el equilibrio dinámico. Estableciendo presencia central, negras desafían la estrategia hipermoderna de blancas. Completando el fianqueto, blanco refuerza el control desde el flanco y sostiene el equilibrio dinámico. A través del fianqueto simétrico, negras aseguran que el equilibrio dinámico permanezca. Estableciendo presencia central, blancas realizan una maniobra posicional estándar. Con el desarrollo del alfil a la gran diagonal, negras activan la pieza y mantienen el estado equilibrado. Contestando el centro con un avance de peón, blancas buscan solidificar el control central. Tras la captura de un peón central, negras aceptan un desequilibrio estructural ligero. Desarrollando un caballo agresivamente, blancas desafían la estructura de peones de negras. La búsqueda de seguridad del rey. El enroque acerca una torre al centro. La jugada el caballo captura en la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo de la columna F a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Reubicando el alfil, negras mejoran su alcance y presionan el flanco de dama de blancas. Centralizando el caballo, blancas preparan rupturas de peones y refuerzan el control posicional. Colocando el alfil en una fuerte casilla avanzada, negras ejercen presión central. La búsqueda de seguridad del rey. El enroque prepara la conexión de las torres. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E8, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E8, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Desarrollando el alfil activamente, blancas crean amenazas y mejoran la coordinación de piezas. La jugada el caballo captura en la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla H5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla E5 de las blancas es un error grave.
La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Empujando un peón, negras refuerzan el centro y solidifican la estructura de peones. Centralizando la dama, blancas buscan actividad y posibles amenazas. Reubicando la dama, negras apuntan a los peones del flanco de dama de blancas. Activando una torre, blancas se preparan para disputar columnas abiertas. Desarrollando el alfil a una casilla activa, negras desafían el control central de blancas. Maniobrando la dama, blancas buscan una mejor ubicación y tácticas potenciales. La jugada el caballo a la casilla de 5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla de 2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G2, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna A a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Cambiando alfiles, blancas simplifican y mejoran la estructura de peones. Recapturando con el rey, negras aceptan una posición de rey ligeramente comprometida. Activando la torre, blancas refuerzan la columna central y se preparan para la acción. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la columna F a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B2 para afianzar el control posicional. Centralizando el caballo, blancas mejoran su alcance y amenazan la posición de negras. Cambiando alfiles, negras toman una decisión sólida que reduce el potencial de ataque. Recapturando con el rey, blancas centralizan el monarca y consolidan la ventaja. Reubicando la dama, negras buscan mejor actividad y presión en el flanco de dama. La jugada la dama captura en la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre de la columna F a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla B5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Recapturando, negras solidifican la estructura y se preparan para el final. Avanzando un peón central, blancas buscan abrir líneas y ganar espacio. Desarrollando el caballo, negras refuerzan el centro y preparan maniobras defensivas. Centralizando el rey, blancas activan al monarca para el juego de finales. Movilizando una torre, negras se preparan para disputar columnas abiertas. Mejorando la posición del rey, blancas lo centralizan para mayor influencia en el final. Reubicando la torre, negras se preparan para acción en el flanco y avances de peón. Avanzando un peón de flanco, blancas crean un potencial peón pasado y abren líneas. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla A8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Movilizando la torre, negras refuerzan la defensa del flanco de dama y preparan contrajuego. Llevando la torre a la columna central, blancas aumentan la presión sobre la posición de negras. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla E8. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la fila 5 a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Capturando el peón, blancas explotan la debilidad y aseguran una ventaja posicional decisiva. Recapturando. Negras intentan mantener el equilibrio material pero enfrentan presión posicional severa. Reubicando el caballo a un puesto avanzado dominante, blancas crean presión abrumadora. La jugada la torre a la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica.
Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C3, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Avanzando un peón, negras intentan crear contrajuego, pero es insuficiente. Maniobrando la torre, blancas consolidan la ventaja posicional y preparan nuevas ganancias. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla B4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna D a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna B a la casilla A5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Capturando un peón, blancas mantienen una superioridad posicional abrumadora. Capturando un peón, negras intentan recuperar material, pero es un esfuerzo fútil. La jugada el rey captura en la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival.
con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Activando la torre en la columna abierta, negras buscan cualquier contrajuego. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla G4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la torre captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Llevando la torre a la segunda fila, blancas apoyan el peón pasado y controlan casillas clave. Cambiando caballos, negras simplifican pero no alteran la ventaja decisiva. Recapturando, blancas mantienen la abrumadora superioridad material y posicional. Recapturando, negras aceptan el peón y prolongan la partida, aunque el resultado es claro. Avanzando un peón de flanco, blancas crean un peligroso peón pasado y dominan el tablero. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna de a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla A5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo la torre de la columna de a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla A2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Avanzando un peón, blancas crean un formidable peón pasado y solidifican la ventaja decisiva. Capturando un peón, negras realizan un movimiento sólido que no puede detener la victoria. Recapturando, blancas mantienen la ventaja abrumadora y preparan el empuje final. Movilizando la torre, negras intentan crear resistencia de último minuto sin éxito.